Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los avances de la industria aseguradora. En Colombia está creciendo el gasto de los colombianos en pólizas de seguros. Sin embargo, aún estamos lejos de los países más desarrollados. Esta noche nos acompaña Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, quien desde mañana preside también el Congreso del Sector en la ciudad de Cartagena. Los resultados de Ecopetrol. La compañía reveló hoy que hubo una fuerte reducción en sus utilidades en el primer semestre de este año. ¿Cuáles fueron las razones? Analizaremos las cifras esta noche con el economista Andrés Moreno Jaramillo. Los gremios responden a la propuesta de un pacto nacional. La Cámara de Comercio colombo-estadounidense aceptó participar en el pacto para sacar adelante las reformas claves que cursan en el Congreso, como lo propuso ayer el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, propusieron 5 cambios a estas políticas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del panorama de la industria aseguradora en Colombia, un sector que crece cada año, pero que sigue teniendo un amplio espacio para extenderse todavía más. Mañana precisamente las aseguradoras comienzan su congreso en Cartagena y allí ya se encuentra aparentemente nuestra enviada especial de Signo Pesos cubriendo este encuentro. Y para adelantarnos un poquitico, tenemos hoy como invitado al doctor Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. Doctor Morales, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches a usted y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes hoy. Yo iba a decir que aparentemente estaba mi compañera ya cubriendo el Congreso, pero el que está allá en Cartagena es usted, ¿no? Ya listos para el Congreso de Fasecolda. Sí, señor, ya yo llegué hace un rato y estamos esperando con los brazos abiertos y con mucha emoción a más de 700 personas que se han inscrito este año a nuestro Congreso. Estamos batiendo récords de asistencia, Víctor, y la razón es que hay mucho interés en ver cómo el sector asegurador puede adaptarse a los muchos cambios que está viviendo la sociedad colombiana y proteger mejor a los colombianos. Bueno, empecemos con este indicador que llaman ustedes en el sector el indicador de penetración. Y vemos cómo la penetración en el mundo, cuando miramos las últimas cifras de aquí abajo de estas barras, lo que más o menos indica, y usted me lo explicará, es que, por ejemplo, en el mundo, cuando sumamos todos los países, el gasto en seguros de las personas y las empresas es del 6,8% del PIB. En las economías más desarrolladas, 9,7% del PIB. En los emergentes, 3%, en fin. Y Colombia está muy pegadito a los emergentes. ¿No es una cifra, ese 3% del PIB, muy pequeña? Pues depende cómo se mire. En realidad estamos en el 3,2% según los datos más actualizados y eso nos ubica, Víctor, más o menos en el promedio latinoamericano. Pero con dos matices. Uno, nosotros no debemos aspirar a estar en el promedio latinoamericano, nosotros debemos aspirar a estar en el promedio OCDE, que es el de los países más desarrollados. Finalmente, nosotros como país escogimos estar en ese club de países desarrollados y esa debe ser nuestra aspiración. Y en segundo lugar, Víctor, desafortunadamente esa estadística es un poquito engañosa porque incluye los seguros obligatorios, el SOAT, los riesgos laborales, que son seguros que por ley la gente tiene que comprar. Si quitáramos esos seguros obligatorios, el indicador nos pondría por debajo del promedio latinoamericano de manera sustancial y eso no es bueno. Justamente lo que vamos a debatir en el Congreso que empieza mañana es cómo aumentar la penetración de los seguros, no porque le convenga a las compañías de seguros, Víctor, sino porque entre más seguros hay en un país, entre más porcentaje del Producto Interno Bruto de un país se invierte en seguros, hay más equidad y más desarrollo económico. Y ese es el desafío que orientará nuestras deliberaciones los próximos días. Vamos a estar muy pendientes, pero esta cifra también me llama mucho la atención, esta ya es más actualizada, enero-mayo de 2023, primas emitidas, que es básicamente lo que los colombianos hemos destinado en la compra de seguros, 20 billones de pesos, y ustedes han hecho indemnizaciones en este mismo periodo por un poquito más de 8 billones de pesos, lo que llaman los siniestros que ya han cubierto los seguros. ¿Estas cifras han venido creciendo? Sí, en los dos sentidos, tanto en
En el renglón de primas vendidas, hemos crecido un 22% en relación con el mismo periodo que usted menciona el año anterior y proporcionalmente también en siniestros. De hecho, esa cifra de siniestros que usted menciona de 8 billones es cierta, pero se puede complementar con una cosa que en la técnica aseguradora se llama siniestros incurridos, pero aún no pagados. Es decir, los siniestros que la industria ya sabe que va a tener que pagar, pero aún no ha pagado. Si tenemos en cuenta ese segundo componente, estamos más cerca de los 10 billones de pesos. En efecto, como usted bien lo afirma, las cifras van incrementándose, lo cual yo creo que revela que hay cada vez más conciencia de la importancia de tener un seguro en la empresa, en el hogar, las personas mismas, el Estado mismo cada vez se asegura más. Y eso es muy importante, Víctor, sobre todo en estos momentos de gran incertidumbre. Estamos viviendo el tema del cambio climático, el tema del cambio tecnológico con la inteligencia artificial, el tema del cambio demográfico, incluso temas que sonaban tan ajenos hace unos pocos años como los riesgos geopolíticos y todo este impacto que ha tenido, por ejemplo, la guerra en Ucrania, indican que las personas dicen, de pronto es mejor tener una póliza para mi salud, para mi familia, para mi empresa, para mi maquinaria, y eso revela ese incremento que usted mencionaba. De esos 20 billones de pesos, aquí hay otra gráfica muy interesante, el 13%, digamos, se fue a comprar seguros relacionados con riesgos laborales, estos seguramente son obligatorios, ¿no? Colectivo y vida grupo, el 13%, automóviles 12%, seguros previsionales 9%, rentas vitalicias 6%, SOAT 6%, en fin. En algún momento existía como una observación, un llamado de atención desde el sector asegurador, porque los colombianos como que aseguraban más las cosas, el carro, etcétera, que su propia vida. ¿Eso ha venido cambiando o todavía seguimos asegurando más los objetos que asegurándonos nosotros mismos? Las dos cosas son ciertas. Sigue siendo cierto que se aseguran más los objetos que la vida, pero también es cierto que los ramos que llamamos de vida, vida individual, vida grupo, que es cuando las empresas contratan seguros de vida para sus empleados, los seguros de vida asociados a los créditos financieros han ido creciendo de manera muy importante. Entonces, las dos cosas son ciertas. Todavía no estamos en ese equilibrio, pero el crecimiento de los seguros de vida es cada vez mayor. Y la razón es muy obvia, estimado Víctor, y es que la gente, cuando empieza a ver que hay incertidumbre económica, que hay riesgos de inseguridad, la pandemia dejó unas lecciones muy importantes, se pone a echar números y dice, de pronto me conviene invertir unos pocos pesitos en asegurar a mi familia, en asegurar mi salud, en asegurar, como bien usted lo dice, a las personas. De modo que vemos esa tendencia y uno de los puntos de debate en este congreso que mañana empezamos aquí en Cartagena es justamente cómo hacer para que esa línea de seguros se incremente aún más en Colombia. Aquí tengo otra gráfica del gasto per cápita, el gasto por persona en seguros comparados con la región. En Colombia más o menos estamos en la mitad de la tabla, casi $200 el año se gasta una persona en promedio. Digamos ni siquiera $1 millón de pesos, mal contados, los pusimos en dólares como para podernos comparar, pero pues estamos por encima de algunos países como Perú, como El Salvador, Ecuador, Honduras, Bolivia, pero por debajo de Chile, de Argentina, de México, en fin, ¿cuáles son los retos que esto nos impone? Pues hay varios retos. Un reto es de la propia industria aseguradora. ¿Cómo hacer para ofrecer productos que sean de mayor interés para ciertos segmentos de la población a los que aún no hemos llegado o a los que hemos llegado de manera un poco lenta? Pero allí uno de los anuncios que vamos a hacer en el Congreso, en la convención, Víctor, es que hemos firmado un convenio con entidades del Estado, el Ministerio de Comercio, la Banca de Oportunidades, el Bancoldex y demás, para promover los seguros en favor de agentes de lo que ahora se llama la economía popular. Hay todo un segmento de la economía nacional que no está propiamente en la informalidad, pero tampoco está plenamente en la formalidad. Y de lo que se trata es de ayudarle a formalizarse cada vez más, por ejemplo, ofreciéndole seguros. Le voy a ponerlo bien ilustrativo. Hemos expedido cerca de 3.000 pólizas
para garantizar los contratos que el Estado está haciendo, el cumplimiento de los contratos que el Estado está haciendo con las juntas de acción comunal. Eso hace unos años era impensable. Ahora lo estamos haciendo y mire aquí lo bonito, Víctor. Lo que se garantiza en esos seguros es que la entidad contratada cumpla su contrato, la firma de ingeniería, la firma de construcción. En el caso de las juntas de acción comunal, el nivel de incumplimiento es muy bajito, contra todo pronóstico, un poco contraintuitivamente. Entonces, fíjese que uno empieza a descubrir nuevos caminos para aumentar la penetración de los seguros, por ejemplo, allí, asegurando a unas entidades que antiguamente se veían un poco riesgosas, no muy confiables, pues, oh sorpresa, cumplen sus contratos y son materia asegurable. Mire la buena noticia. Ah, pues estaremos muy pendientes de ese anuncio, aunque usted ya nos adelanta algo. Y también estuve viendo la agenda académica y hablan ustedes de los seguros paramétricos. Me llamó mucho la atención el nombre, pero no sé qué significa. Qué buena pregunta, Víctor. Eso es una modalidad nueva de seguros que ha ido cogiendo mucha fuerza en el mundo, especialmente en los países en desarrollo. En la India, por ejemplo, han hecho cosas maravillosas con eso, que abarata mucho el costo operativo de los seguros. ¿Por qué? Porque en lugar de que la compañía de seguros tenga que ir a verificar que ocurrió el daño, lo que sucede es que se pacta previamente con el asegurado un parámetro, si usted quiere un indicador, un índice, y se dice, por ejemplo, si llueve más de tantos días al mes y tantos milímetros en promedio en ese mes, yo, compañía de seguros, presumo que ocurrió el daño y pago la indemnización. Fíjese que ya me ahorro esto de mandar a un ajustador al lugar lejano para que verifique en cuánto se dañó la cosecha o en cuánto se dañó la infraestructura. Simplemente la ocurrencia del indicador activa la obligación de indemnizar. Entonces los seguros paramétricos sirven mucho para masificar los seguros, para, por ejemplo, garantizar comunidades enteras, ciudades enteras, y de eso vamos a hablar con mucha profundidad en nuestra convención. Doctor Morales, ¿cuál debería ser el seguro que todo colombiano debería pensar en tener? Porque es que a mí me llama mucho la atención cosas como las siguientes. Crédito hipotecario, me compro un apartamento y mientras los 15 años del crédito estoy pagando un seguro ahí obligatorio que está atado como al crédito. Mientras el apartamento como que es del banco, yo pago un seguro. Pero cuando el apartamento ya es mío, dejo de pagar ese seguro. Lo cual, Víctor, es un error. Claro. Es ahí cuando más debería tener seguro, ¿verdad? Usted está de acuerdo conmigo por la forma como formula la pregunta. Y a su pregunta, pues yo creo que depende de las circunstancias y el momento de vida de la persona, de la familia, del hogar. Pero, por ejemplo, cuando los niños están en edad pequeña, son bebés o están en edad escolar, lo más obvio es un seguro de vida, para que por lo menos le puedas garantizar, si tú como proveedor de la familia Dios no lo quiera, desapareces, pues que tus hijos tengan una garantía. Hay también un seguro educativo que ha cogido mucha fuerza para garantizar, por ejemplo, la educación superior de los hijos. Están los seguros de salud, que yo creo que ahora que estamos debatiendo cuál debe ser la estructura futura del sistema de salud, se vuelven una necesidad, invertirle unos pesitos a tener el mejor acceso posible a los mejores médicos, a las mejores clínicas, y hay toda una gama de oferta en el sector asegurador, en el mercado asegurador colombiano, para todos los bolsillos, para todos los niveles de ingresos. Si tú tienes un activo tan importante como el automóvil en tu casa, es realmente imperdonable que salgas de tu casa al supermercado o a la tienda o a hacer una diligencia sin que ese carro esté asegurado. Y todavía nos falta un camino importante por recorrer. La mayoría de los carros de Colombia circulan sin un seguro. Ahí hay un espacio. En fin, si eres un pequeño empresario, de pronto el seguro de crédito, del que poco se habla, te vendría bien porque permite garantizar que aquel a quien te vendiste y te va a pagar a plazos, se incumple, tú estés cubierto y no te quiebres si el señor no te paga. En fin, cada que uno escarba en alguna necesidad social o empresarial, encuentra un seguro que lo protege. La invitación tal vez general es hacer ese ejercicio y mirar dónde están tus mayores vulnerabilidades para
proceder a comprar el seguro respectivo. Pues doctor Morales, estaremos muy pendientes de su congreso. Allá estamos con un equipo muy importante de Noticias Caracol, de Signo Pesos. Hablarán del seguro anti-space, ahora el tema de los CDA, en fin, tantos temas coyunturales del SOAT, en fin, mucha tela por cortar y por eso estaremos muy pendientes de su evento. Felicitaciones y que les vaya muy bien. Muchas gracias por estos minutos. Feliz noche. Un abrazo, Víctor, a usted y aquí el equipo bienvenidísimo. Están invitadas varios altos funcionarios del gobierno nacional, inclusive el presidente Petro. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la polémica por el nivel de ejecución presupuestal que se registró hoy entre congresistas y el gobierno nacional. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. Ecopetrol acaba de revelar esta tarde los resultados financieros y operativos de la compañía correspondientes al segundo trimestre de este año. Para darles una mirada a las cifras más importantes de este informe, quiero saludar al doctor Andrés Moreno Jaramillo. Él es economista y analista financiero. Doctor Moreno, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, aquí vemos, doctor Moreno, una cifra que como que condensa los datos más importantes de Ecopetrol. Aquí vemos estas tres barritas últimas de la gráfica nos muestran el primer semestre de este año. Es la información nueva. Y ahí podemos pues compararla con semestres anteriores. Y aquí están los ingresos. Estas son cifras en billones de pesos. Hay un indicador que ustedes miran mucho que es el EBITDA. Y al final nos interesa mucho la utilidad neta, porque de ahí se derivan, digamos, los dividendos para el gobierno y para los demás accionistas. Ganancia de 9,7 billones de pesos, cae bastante, doctor Moreno, frente a los 17 billones de pesos que se ganó Ecopetrol en el primer semestre del año pasado. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, digamos que en el año pasado Ecopetrol tuvo unas utilidades y unas cifras récord. Es difícil seguir eso replicando durante todos los años en un entorno de posible desaceleración mundial y en general pues fueron unas condiciones específicas del mundo y de Ecopetrol que hicieron que en el año 2022 la compañía brillara. Entonces todo lo que se compara con ese año pues va a resultar supuestamente malo, pero no es así. Digamos, los resultados siguen siendo favorables y buenos de manera histórica y lo que se ve es que en el primer semestre del año 2023, Ecopetrol tuvo su segundo mejor primer trimestre de la historia, solamente superado por el del año pasado. Pero me llama mucho la atención, y usted está viendo aquí esta gráfica, mire, la que estoy señalando aquí con mis hojas es el primer semestre del año pasado, cifras históricas, y la última es el primer semestre de este año. Cuando miramos la barra de color azul, son los ingresos, son las ventas de Ecopetrol, la plata que llega a la compañía. Al final, pues, después de pagar cosas, salarios, etcétera, etcétera, pues queda la utilidad neta. Pero es que, mire, no es que haya caído mucho el ingreso, doctor Moreno, mire, ingresos 76 billones de pesos el año pasado, ingresos este año 73 billones de pesos. Con unos ingresos casi estables, ¿por qué tan fuerte la disminución en la utilidad de la compañía? Bueno, la utilidad no solamente se mide obviamente con los ingresos, también hay que determinar el costo, las ventas y en general entender que los precios del petróleo también han disminuido un 10% en el último año. Si bien la utilidad también se ha visto afectada, digamos la variación trimestral es un 27% abajo y pues digamos que la anual está casi que en la mitad, siguen siendo resultados muy buenos. Es decir, comparado contra el máximo histórico, nada va a funcionar y ya esperábamos que este año los resultados no fueran nuevamente históricos, sino más a la baja. Entonces hay que ver el costo de operación, hay que ver de pronto los gastos que tuvo Ecopetrol, el costo de la deuda en general, pero sí es muy interesante ver cómo siguen los ingresos en una cifra bastante alta. Ahora, doctor Moreno, entre este primer semestre del año pasado y este primer semestre de este año, por ahí se atravesó en la mitad, digo así coloquialmente, una reforma tributaria, que usted muy bien sabe, impuso mayor carga tributaria a las empresas del sector minero y de los hidrocarburos. ¿No será que estos ingresos estables se mantienen casi que los mismos ingresos, pero cae la utilidad? ¿Esto está explicado por esa reforma tributaria? Es decir, que Ecopetrol haya tenido que hacer un mayor pago de impuestos en el primer semestre de este año derivados de la reforma tributaria. Claro que sí, digamos de las reformas se hablaba
los problemas que va a tener la industria de hidrocarburos y por supuesto que el tema tributario también está afectando la utilidad de Ecopetrol, pero lo interesante, Víctor, es que estos resultados están, digamos, entre lo esperado, no es un resultado muy lejano a lo que uno quisiera. Si bien pagó impuestos, también es un dinero que le entra al gobierno, es una empresa estatal que también el Estado, pues digamos, gana de ello. Entonces, de pronto los accionistas minoritarios que están acostumbrados a este dividendo del año 2022 que están pagando este año, pues eso no se va a volver a ver por lo menos este año. Es difícil que tenga esa utilidad, pero siguen siendo resultados históricos bastante buenos. Aquí hay otras cifras que destaca Ecopetrol, doctor Moreno, y las tengo en mi pantalla. Además de las ganancias, de los ingresos de la compañía, pues está, digamos, la capacidad de refinación que tiene la empresa a través de Reficar y también de Barranca Bermeja, 428.000 barriles diarios en promedio, y dice que es una cifra récord de refinación. Está la producción petrolera, 728.000 barriles diarios, creciendo un 23%, y el volumen transportado a través de los ductos, 1.097 o 1 millón de barriles diarios aproximadamente, un crecimiento del 20%. Todas estas cifras, ¿cómo las ve usted, además de los indicadores financieros? No, realmente son positivas las cifras. Están demostrando que el gobierno no le ha hecho un daño muy superior a lo que está diciendo. Una cosa seguramente es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Lo que vemos es que una política que se imponga no va a frenar en el corto plazo el desarrollo de una compañía, no la va a maltratar. O sea, la producción sigue, la exploración sigue, la exportación también. Lo que ocurre es que, a diferencia de otros gobiernos, no se había hecho tanto eco en que esto es lo que vamos a hacer, pero realmente la compañía sigue sólida, firme, el precio de la acción está subvalorado en la bolsa. Obviamente incertidumbre no solamente por temas internos, sino también externos, pero en general los números son bastante buenos. Ecopetrol sigue manteniendo una muy buena dinámica económica, pero los desafíos futuros son complicados. Recesión mundial, posible caída de los precios del petróleo y obviamente políticas gubernamentales. Doctor Moreno, usted ha hablado de la acción de Ecopetrol en la bolsa. Estas cifras se conocieron después de que cerrara hoy el mercado bursátil, es decir, los inversionistas no conocían estos datos, pero la acción fue la que más subió hoy en la Bolsa de Valores de Colombia, la de Ecopetrol, un 3% aproximadamente, y el petróleo no es que haya subido mucho a nivel internacional. ¿Será que los inversionistas estaban esperando mejores datos o esto sale en línea con lo que estaban esperando ustedes en el mercado? En general, digamos que la acción de Ecopetrol se mantiene a 2.360 pesos y es un precio bajo históricamente, no es un precio muy alto. Es posible que haya una especulación con unos muy buenos resultados, como salieron en esos momentos, que no son excelentes, pero son buenos resultados, y es posible que de pronto mañana haya una toma de utilidades. Toca revisar los fondos internacionales cómo toman estos resultados, dado el miedo que hay por el tema político. La acción de Ecopetrol adicionalmente no solo se mueve con los precios del petróleo, también se mueve con las expectativas, con las deudas que tenga la empresa, con las inversiones que haya generado, que ahí salieron todos los datos, sino adicionalmente ahorita en septiembre viene un pago de un dividendo, la segunda cuota, que equivale más o menos a un 7% de rentabilidad del dividendo. Entonces vamos a tener una importante volatilidad en Ecopetrol, tanto en agosto como en septiembre, pero insisto, también los precios internacionales del petróleo pueden ayudarle o atacar los precios de las acciones. Doctor Moreno, bueno, es que Ecopetrol tiene una cantidad de números, hemos intentado aquí resumir algunos, pero mire estos: inversión social que hace Ecopetrol, estimada en 766.000 millones de pesos para este año. Transferencias a la nación, yo creo que aquí están los impuestos, lo que hablábamos de la reforma tributaria, 23,6 billones de pesos solo en el primer semestre. Obviamente, pues también hay transferencias de dividendos y de regalías. Pero bueno, en un semestre que Ecopetrol le deje a la nación casi 24 billones de pesos, ¿esto qué tan fácil es de reemplazar en caso de que se vaya marchitando esta industria con la transición energética? Es imposible reemplazar en el corto plazo. Ningún país tiene la solución y la respuesta. La transición energética es algo que toca proyectar a 20 o a 30 años. No es algo que toca hacerlo ya en este gobierno, hoy o mañana. Es algo que tiene que tener en la mente. El gobierno necesita los ingresos de Ecopetrol, necesita los impuestos de Ecopetrol, necesita las utilidades de Ecopetrol. Lo mejor que le puede pasar al gobierno es seguir con la producción, con la exploración,
con la exportación de hidrocarburos, seguir transformando la compañía, obviamente, y con todos esos, digamos, utilidades y dividendos, seguir transformando a la empresa. Entonces, muy bien que el gobierno tenga estos recursos, ojalá los siga protegiendo, no puede patear la lonchera, no puede frenar la exploración y la explotación de un recurso o de un sector que le da tantas ganancias y, como tú estás mostrando ahí, tanta inversión social. Entonces ellos saben que lo tienen, lo van a seguir protegiendo, pero obviamente el discurso ideológico va por otro lado. Claro, hablando pues de un poquito de política, y esta es mi última pregunta, el presidente de Ecopetrol hoy, el doctor Ricardo Roa, pues era el jefe de la campaña del doctor Gustavo Petro, campaña que ha estado muy cuestionada por el ingreso de dineros no reportados. En fin, y como que ha tenido que salir a dar explicaciones el doctor Roa y seguramente tendrá que seguirlas dando. ¿Eso no es un desgaste para él? ¿Esto cómo puede afectar a la compañía cuando un directivo tiene que estar concentrado en seguramente seguir mejorando todos estos números que vimos? En la bolsa los analistas siempre deseamos que los presidentes de las compañías del sector público, tan importantes como ISA, Ecopetrol, no vengan untados, digamos, del tema político, porque tengan o no la culpa, siempre van a estar salpicados por escándalos y va a terminar el tema de Ecopetrol, de Ricardo Roa, visto por un tema de corrupción, de dineros que no debieron haber entrado a la campaña y no por su actividad. Entonces es mejor de pronto nombrar personas un poco más técnicas, con mejor experiencia, que no tengan nada que ver con lo político. En este caso, pues se optó porque Ricardo Roa, que es una excelente persona, ha estado en otros países dirigiendo empresas de energía, que fuera el presidente, y le ha tocado batallar con ello, pero lo que se ha visto hasta el momento es que ni Ricardo Roa ni la campaña sabían lo que estaba ocurriendo con todo este escándalo. Pero sí es infortunado que se conozca más a Ricardo Roa por haber sido el jefe de campaña de Petro y no por ser el presidente de Ecopetrol. Claro, además tiene una gran experiencia en el sector, lideró al Grupo Energía Bogotá, en fin, mañana será noticia el Grupo Energía Bogotá, 15 años en la bolsa. Bueno, doctor Moreno, muchas gracias por esta explicación y aprovecho para felicitarlo, por ahí lo vi dentro de los 30 economistas más influyentes en Colombia según la revista Forbes. Gracias, feliz noche. Muchas gracias a ti y muchas gracias por el reconocimiento. Hasta luego, Víctor, y a todos. Una de las noticias más importantes del día. A propósito de Ecopetrol, el presidente de esta compañía, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, concedió una entrevista a nuestros colegas de Blue Radio para aclarar las dudas sobre la financiación a raíz de las posibles irregularidades ventiladas dentro de la investigación a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Veamos. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y quien fuera gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022, en Mañanas Blue habló sobre las versiones del presunto ingreso de dinero de manera irregular que han rondado en torno al caso de Nicolás Petro. En el momento en que inició la campaña, realmente hicimos el propósito, él y yo, de evitar el ingreso de recursos y menos de carácter de naturaleza desconocida. Y por eso desde el comienzo yo implementé una serie de controles dirigidos prácticamente a evitar al máximo las donaciones, los aportes en especie o en dinero, y a raíz de eso también de financiar el 100% de los cupos disponibles dentro de cada una de las fases de la campaña para ser financiados con recursos de los bancos tradicionales y de las cooperativas que nos apoyaron. Okay. Roa también aclaró los rumores de su posible renuncia. ¿Es cierto que usted renunció a la presidencia de Ecopetrol como consecuencia del escándalo de Nicolás Petro? Bueno, eso nunca, ni siquiera ha estado por mi cabeza, la verdad, porque pues no ha habido una circunstancia que me lleve a pensar si quieren renunciar a la presidencia de Ecopetrol bajo ninguna circunstancia. En este momento entiendo que sí hubo por ahí algunos rumores de una citación a una junta extraordinaria para evaluar mi permanencia en Ecopetrol, pero eso nunca sucedió. El exgerente de la campaña presidencial sorprendió al manifestar que Nicolás Petro no formó oficialmente parte de la campaña Petro Presidente y que su actuación al recaudar fondos y realizar eventos políticos habría sido por iniciativa personal. ¿Nicolás Petro no fue parte de la campaña? Pues él no fue oficialmente dentro de la campaña ni políticamente, ni logísticamente, ni económicamente. ¿Nicolás Petro no organizó eventos de la campaña en el Caribe? No, al menos bajo la dirección de la campaña, de la campaña central, de la Gerencia Nacional de la campaña.
Ricardo Roa señaló que ha estado en contacto con el presidente Gustavo Petro y que se han revisado al detalle los movimientos económicos durante la campaña y que cumplieron con los trámites y registros respectivos ante el Consejo Nacional Electoral. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos qué tan emprendedoras son las mujeres colombianas. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 59,8%, de hecho es la cifra de la discordia y corresponde a los recursos del presupuesto de la Nación que este año ya se han comprometido, según lo indicó hoy el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esa cifra equivale más o menos a 252 billones de pesos. Y es que precisamente en el Congreso de la República se realizó esta mañana un debate de control político donde hubo cuestionamientos al gobierno por la baja ejecución del presupuesto. Según algunos congresistas, hay algunos ministerios que apenas llegan a una ejecución del 20% o menos. El ministro de Hacienda negó esa cifra y habló además del crecimiento económico esperado para este año. Veamos. Y otras carteras que no llegaban ni siquiera al 10%. Son guarismos, señor ministro, absolutamente vergonzosos con los colombianos. A las carteras que no ejecuten, vergüenza debía darle con los colombianos, y esta comisión estoy seguro que no les temblará la mano para decirle: si usted no es capaz de ejecutar, vamos a hacer traslados presupuestales como ya hicimos uno, senador Juan Diego Echavarría. Por supuesto, en un escenario de desaceleración económica, estimados senadores, no pueden esperar que la economía del 2023 crezca al 5%. Es el escenario de desaceleración, es efectivo. Crecer al 1,8 al 2% es una muy buena respuesta de la economía colombiana dada la coyuntura. Y la Cámara de Comercio Colombo-Americana aceptó la propuesta del presidente Gustavo Petro de participar en un gran acuerdo nacional, pero propuso 5 líneas estratégicas para los siguientes 365 días de su administración, que según dicen facilitarían lograr ese propósito. Veamos. Construir un país que supla necesidades de los colombianos y reducir las brechas sociales debe ser el reto de todos los colombianos, el cual se logra si trabajamos en conjunto para lograr que Colombia tenga un desarrollo sostenible creciente. Por eso, desde la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia, hemos reiterado nuestra disposición para participar en el acuerdo nacional y propuesto 5 acciones que consideramos ayudarán a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social. Hablamos de una alianza público-privada que permita generar al menos 500.000 empleos formales de calidad, poner en marcha planes sectoriales de choque en aquellas industrias con mayor desaceleración, crear centros de excelencia agrícola para fortalecer la competitividad del campo colombiano y lograr un mayor aprovechamiento de los mercados internacionales. Avanzar en la transición energética, justa y segura, sin renunciar a los recursos que se dejan en el sector mineroenergético y aprovechar el potencial de Colombia en minerales críticos como cobre y níquel, esenciales para la producción de baterías. También es urgente una mayor coordinación entre la fuerza pública y el tejido empresarial para mejorar la seguridad. Entre todos podemos construir una Colombia que tenga mayor viabilidad y podamos reducir las brechas sociales. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.076 pesos con 46 centavos. Cayó muy poco, 1 peso con 44 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,97%, se ubicó en $86 con 17 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.371.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia, 0,27% al alza. Acción más valorizada, Ecopetrol, como les decíamos, ganancia de 3,05%, acción que más cayó Grupo Sura, retroceso de 2,78%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un estudio dado hoy a conocer revela que las mujeres en Colombia crearon el 26% del total de empresas en los últimos años. Así las cosas, solo en el primer semestre las mujeres dieron forma a 42.800 nuevos negocios. Las ciudades donde más crean empresas las mujeres son en su orden Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana para analizar las cifras de inflación que en julio
bajó al 0,5%. En el año corrido va la inflación en 6,68% y la anualizada quedó, según reporta hace unos minutos el DANE, en 11,78%. Completa 4 meses consecutivos cediendo la inflación en Colombia. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.